Hola, buenas tardes, bonita gente. Soy Silvia. Me voy a sacar los anteojos para verme mejor. Hoy estoy en casa, ¿eh? Son las eh, 6 y 17 y 18 por ahí. Si bien está claro, pero está fresco porque ha llovido todo el día, ¿eh? Ha parado hace un rato el agua y la verdad que todavía parece que estuviera frío, pero a ver si ven ahí, este es el patio de la casa, está fresco, hay viento. Miren, escuchen el viento. La verdad es que está bastante desagradable. Y bueno, dije yo ya que estoy ahora solita, porque el hijo anda trabajando, entonces dije yo voy a charlar un poquito con la gente, le voy a seguir contando cositas, porque en el segundo capítulo me quedé cuando ya había conseguido trabajo, les comenté que había conseguido mi documento, las circunstancias en que encontré trabajo y mi primer trabajo en realidad, porque una vez que empecé a trabajar yo aquí o sea, en España, porque ahora estoy en Suecia, perdón, una vez que empecé a trabajar en España ya no paré nunca, nunca paré. Estuve 22 años allí y 22 años bien trabajados. Pero ¿quién dice? Bueno, después vamos a llegar a eso. Les contaba de que estaba trabajando en una casa de familia. A medida que fue pasando el tiempo, mis empleadores, como estaban tan malitos, enfermitos, los primeros que se fueron recuperando fue la señora, mi empleadora, que era joven. Ella era joven. Ella fue la primera que se recuperó. Atrás de ella se recuperaron sus padres, porque sus padres solamente tenían hematomas, pero claro, como eran personas mayores, los hematomas se notan más y duelen. Entonces, claro, ellos los dos se recuperaron, siguieron viviendo ahí con su hija, no se podían ir a casa porque ellos vivían a las afueras de Madrid y vivían los dos solos. Y eran bastante mayores, tenían arriba de 80 y pico de años los dos. El último en recuperarse fue mi jefe, el dueño de casa. Bueno, él se fue el último porque él, el pobre, tenía todo enyesado, menos las cejas. El resto lo tenía todo enyesado. Pero bueno, pasó el tiempo también y también era joven, él era joven. En aquella época, no sé, pues no llegaba a los 40 años, pero era un empresario exitoso, ¿eh? Él estaba enfermo, estaba en la cama, tenía su habitación, lo llevaban a su, ¿cuánto se llama? Lo llevaban a su oficina ahí dentro de la casa y así como estaba, seguía manejando sus negocios. Tenía una fábrica de jamones, entre otras cosas que tenía, claro. Eso fue lo que yo me enteré, que me comentó así muy al pasar. Ya saben ustedes que los abuelos son chismosos, pues bueno, ellos me contaron, pero no era importante para mí, pero bueno, a mí que me pagaran mi sueldo, yo estaba bien. Aparte que no solamente estaba bien, es que el trato era inigualable, o sea, ellos me trataban muy bien. Y de ahí me quedé encantada de pensar y decir, trabajar con gente joven es muy saludable, porque son respetuosos, son, o sea, no quiero decir que los mayores falten el respeto, pero generalmente los mayores eh, son como más toscos. Los jóvenes siempre respetan y se cuidan un poquito de la manera en que te hablan y todo eso, pero eran muy agradables ellos, ¿eh? Muy agradable. De hecho, ella, mi patrona, como me veía que estaba triste, porque claro, yo estaba pasando por unas circunstancias delicadas también, por todo lo que me había ocurrido. Bueno, pues
ella se iba todos los viernes a la peluquería. La peluquería estaba ahí dentro del predio donde ella vivía. Ella hacían los dos y la bebé hacían vida ahí en ese predio, porque en ese predio había de todo, de lo que ustedes quisieran. Había shopping dentro, ¿eh? Había supermercado, peluquería, tiendas, de las tiendas exclusivas, de ropa exclusiva, zapatería. O sea, era un predio grande. De hecho, la guardería quedaba dentro del predio también. O sea, ahí entre ellos, entre los ricos, se iban a mezclar. De su mundo no salían, era como vivir en una burbuja. Pero bueno, yo tuve buena suerte. La verdad que yo tuve buena suerte porque yo le comentaba a mi jefa cada vez que iba a dejar a la niña a la guardería, le comentaba que nos juntábamos, ahí coincidíamos, no es que nos juntábamos, coincidíamos con otras muchachas que iban a dejar también a los niños de ahí, de sus patrones, y ellas iban con uniforme. Les hacían usar uniforme, usaban una capela acá arriba, así como como en esas películas medievales, donde usaban una bata blanca arriba de la bata blanca o de la bata rosada, porque había de todos los colores, amarillo, rosado, y usaban un delantal así muy coqueto, muy bonito, era bonito, sí, pero era igual que vivir en la época de la colonia, tal cual. Y así iban unas cuantas. Luego estábamos otras que no, que íbamos con nuestra ropa de calle. Pero sí que llamaba la atención eso. Y yo, claro, nunca había visto una cosa así. Entonces llegué y le comenté a mi jefa. Y me dice, Silvia, no te preocupes. Dice que nosotros no somos de esos. Dice, no, eso, ¿sabes quiénes son? Dice, son del Opus. Ella me decía, pero lo decía riéndose porque miraba a sus padres. Porque me parece que los padres eran medio parecidos. Entonces decía, Silvia, no te preocupes, que tú no vas a usar uniforme. Tú, como estés, te vas, la dejas a la niña, la recoges y ya. Y ellas, las chicas estas, no hablaban con nadie, ¿eh? Se llevaban a sus niños y no hablaban con nadie. Ellas, medias alejaditas así. Y oye, cosas que se ven que uno no está acostumbrado a verlo. En fin, pues había una peluquería que el peluquero era un estilista, pero estilista de verdad. Y luego tenía su séquito de peluqueras. Bueno, ella se peinaba con el estilista todos los viernes. Se peinaba con él. Y era mi cumpleaños, fue agosto y se hizo mi cumpleaños. Ella ya lo sabía porque como me habían hecho el documento, sabía mi fecha de cumpleaños. Y me pilló de sorpresa que me dice, Silvia, me dice, te he cogido turno para la peluquería. Y yo digo, ¿y dónde queda la peluquería? Ah, no, dice, no te preocupes, es mi estilista, ¿eh? ¡Oh! Digo yo, señora, mi sueldo lo necesito para vivir. Dice, no te preocupes, si yo le saqué el turno y ya está cobrado, ya está pagado. Primera vez en mi vida que fui un estilista. Nunca había ido un estilista. Bueno, ese estilista me miró el pelo, vio que yo ya tenía el pelo muy blanco, o sea que no lo tenía tan largo como lo tengo ahora, pero veía él las raíces muy blancas. Me dice, Silvia, tú tienes dos opciones, o te dejas totalmente las canas o te las pintas de un color que te dé luz a la cara. Yo le digo, ¿y qué color podría ser ese? Me dice, por tu color de piel, el rojo a ti te viene perfecto.
Entonces él me trató el pelo, me hizo mascarilla, me puso vitamina, aprovechó que la jefa pagó, me puso vitamina, me dejó el pelo y me tiñó. Él me tiñó en su momento, me tiñó color caoba. Me dice, yo te voy a hacer una base aquí de color caoba para que tú luego vayas poco a poco coloreando el pelo. ¿Por qué? Porque a ti ya con el pelo que tú tienes no se te puede poner ni negro ni marrón oscuro porque tu cana resalta más. La única manera de disimular un poco el pelo blanco es dependiendo del color de la piel. Yo soy un poco café con leche, no tanto, pero sí, soy un poco café con leche. Bueno, con el café con leche el color que más se le asimila es un rojo oscuro. Luego, las españolas son más blancas. En España hay un dicho que dice, la española nace morena y muere rubia, porque son todas rubias después de vieja, todas se tiñen de rubio, pero es porque tiene sentido, el rubio disimula muy bien la cana, pero claro, a mí no me viene el rubio, entonces por eso me estuve tiñendo el color rojo tantos años, porque yo estuve muchos años tiñéndome de rojo. Resulta que llego a Suecia y como en Suecia te cobran un ojo en la cara y un riñón también, la peluquería, dije, oye, voy a probar a dejarme las canas. Resulta que me gustan, ¿eh? Me gusta mucho mi pelo ahora. Aparte que ando súper relajada porque ya me he olvidado totalmente de que me tengo que teñir, pero ya lo haré porque en algún momento ya me veo como una abuelita de 90 años, pero voy a ver hasta dónde aguanto. En fin, esa fue la primera vez que fui a un estilista. Nunca había ido, pues para mí fue una cosa maravillosa. Luego, mi jefa ya se podía levantar, ya me ayudaba ella, porque ella se daba cuenta todo el trabajo que había en esa casa, porque era muy grande. Entonces ella me ayudaba. Luego ella empezó a ir a la oficina porque ella era la secretaria de su marido. El marido ya empezaron a sacarle los yesos. También empezó a ir primero lo venía a buscar el chofer y se lo llevaba y luego lo traía. Y ella empezó a ir a trabajar también. Así que yo empecé a trabajar menos horas y ella me dijo, Silvia, me dice, no te preocupes que por ahora, como todavía te necesitamos, dice, tú ven menos horas, pero te sigo pagando lo mismo porque has hecho mucho por nosotros. Bueno, yo seguí trabajando, empecé a trabajar mediodía. Ya se mermó totalmente cuando ellos los dos salieron a trabajar, se mermó totalmente porque ellos se iban a la mañana, yo iba a dejar a la niña a la guardería, como siempre, ellos se iban y ya no volvían hasta las 3, las 4 de la tarde. Entonces, ese tiempo yo estaba para hacer la casa, para hacer todo. Después, cuando ellos ya se empezaron a sentir mejor, la señora empezó a armarme la comida, yo iba, la hacía la comida, se la dejaba preparada y ya para las 2 yo me iba para casa. Entonces yo encontraba de que tenía la oportunidad de trabajar el resto de la tarde. Pues nada, empecé a buscar y ahí en la estación de Atocha, en la estación de trenes, la mujer a la que yo le alquilaba trabajaba por ahí, pero a ella la habían llamado para trabajar en otro lado y su trabajo iba a quedar libre. Entonces me dice, Silvia, me dice, ¿tú tienes tiempo para ir a trabajar un par de horitas? Me dice, es solamente un día de semana, dice, son, no sé, depende cómo esté las ventas, 2 o 3 horas te necesitaría mi jefe. Yo le digo, ¿y qué tengo que hacer? Me dice, mira, es una joyería y también vende cosas de pinturas,
pinturas, pero pinturas de lujo, pinturas pintadas a mano. Entonces, no sé si quieres ir a la entrevista, porque ella me lo estaba diciendo, por decírmelo, pero no estaba muy segura porque ella, antes de avisarme a mí, había mandado una compatriota de ella. Ellos eran peruanos. Entonces había mandado una compatriota de ella a ver el trabajo y él la había rechazado. Y a ella dice que también en algún momento también la quería despedir, pero como el hombre no tenía tiempo para conseguir a nadie, la aguantó a ella todo lo que pudo y ella también aguantó porque ella buscaba trabajo por otro lado, porque era muy poco lo que trabajaba con él y ella también necesitaba. ¿Vale? Fui a la entrevista. Era verdad, el hombre, el dueño era un poquito así como, ¿cómo puedo decir? Estirado. Él era muy estirado, porque era de clase alta también. Pero a diferencia de mis otros patrones, que eran de clase alta, pero eran jóvenes. Por eso digo, la diferencia de generación cambia mucho, ¿eh? Mi jefe ya era mayor, no sé, pues tendría cerca de... Yo tendría 38, él tendría 55 años, una cosa así. Pero era un pijo, ¿eh? Y claro, me entrevistó, a mí me dio esa sensación como que no iba a estar mucho tiempo ahí, decía yo, a ver si a mí también me va a ir mal con él, pero bueno, me dice, ¿cuándo estás dispuesta? Yo le digo, mire, yo estoy de tal a tal hora dispuesta a estar aquí con usted ayudándolo. Me dice, ¿alguna vez has trabajado en una joyería? Jamás. Yo por la verdad, jamás había trabajado en una joyería. Entonces me dice, bueno, no te preocupes, que a ver, vamos a probar y a ver cómo nos manejamos. Me fui y volví al otro día y le comenté a mi jefa que había encontrado otro trabajo y me dice, ¿en serio, Silvia? ¿Y en qué horario? Yo le digo, bueno, cuando yo pueda aquí. Me dice, hacemos una cosa. El matrimonio joven me dice, Silvia, hacemos una cosa. Yo dejo la comida armada, tú la vienes a terminar. Pero si tú vienes para las 12 no pasa nada. Yo le digo, ¿y la niña? No te preocupes, la niña la preparo yo, me la llevo yo a la guardería y de ahí yo ya me voy a trabajar. Me dejó libre la mañana, no la tarde, la mañana. Empecé a trabajar en la joyería y le digo, mire, tengo disponible la mañana hasta las 12 puedo estar aquí. Bueno, me dice, mira, yo abro para las 10, pero si tú quieres venir antes, una hora antes, así te haces, en vez de hacer 2 horas, haces 3, porque esto es un trabajo delicado. Yo decía, claro, tenía razón, era una joyería de prestigio, no podía andar yo con el plumero y con las cosas ahí que se caiga todo, que ahí habían perlas, había oro, había joyas, había de todo ahí. Entonces había que hacerlo con calma. Y bueno, empecé, el hombre me estuvo probando un tiempo hasta que de tanto se decidió a empezar a charlar conmigo, va a preguntarme de dónde era, qué hacía, cuántos hijos tenía, que esto, que el otro. Cosa que no le había preguntado nunca a la peruana. Me lo preguntó todo a mí. Entonces me dices, se ve que le caí bien, no sé qué pasó ahí, que el hombre me dice, Silvia, me dice, si tú estás dispuesta para que nos organicemos bien y no tengas que andar corriendo, en vez de venir un día a la semana, ¿por qué no vienes lunes, miércoles y viernes? ¡Oh! A mí me venía de perlas y yo no tenía más trabajo que el que tenía con mi patrona. Y aparte que él me pagaba bien. No sé, pues vamos a ponernos en situación de que la hora salía 10 euros en aquella época. Él me daba 12 por hora.
y en vez de ir yo 3 horas para no andar corriendo, me dice, ven 2 horas y cuando te necesite para 3 horas te digo, ¿vale? Y efectivamente yo iba lunes, miércoles y viernes, 2 horas a la mañana. Pero cuando llegaba mercadería nueva, que eran joyas, o si no había que lavar los escaparates, que los escaparates los desarmaba él, porque todos tenían alarma. Entonces los escaparates los desarmaba él me desarmaba las joyas, me las dejaba en un paño, me preparaba el agua porque claro, yo no sabía con qué se lavaba eso. Lo lavaba con cepillo de dientes y pasta de dientes y agua caliente. Pero todo el merengue se lo preparaba él. Atrás de la joyería había una tipo oficina, pero era grande. Y ahí me lo preparaba todo. Cuando yo venía ya me arremangaba y empezaba a hacerlo. Y claro, siempre con mucho cuidado porque eso no se puede hacer corriendo. Entonces tenía que hacer las joyas una por una, una por una. Eran todas de oro. Todas de oro, yo decía. A veces decía, Dios bendito que no se caiga nada aquí porque si no yo me voy a morir trabajando para poder pagar una cosa de esta. Así. Unas cosas preciosas que vi ahí. Bueno, las lavaba y las iba dejando y él con papel de cocina las venía y las secaba y ya las empezaba a colocar. Pero para limpiar los escaparates no me acuerdo si eran 4 o 5 escaparates que daban para la calle, que daban para el ventanal y luego los que estaban adentro. O sea que nos tirábamos 2 semanas, creo que nos tirábamos todos los días. Yo, mientras él atendía a la gente, porque él era un hombre muy educado, muy apurado, estaba en todas. Y yo mientras hacía la limpieza atrás de las joyas, se las iba dejando y él las iba poniendo. Él sabía lo que había, todo, y ahí no faltaba nada. Nada de nada. Entonces, bueno, ese era mi trabajo. Luego, claro, limpiaba un poco ¿cuánto se llama? La joyería por dentro, limpiaba sus cuadros. Habían épocas en que él solía estar inspirado y se ponía a pintar y se amanecía ahí pintando. Cuando yo iba al otro día a la mañana, solía esperar yo afuera porque yo pensaba de que él andaba, que venía de su casa. ¿Qué va? Él solía estar ahí, se despertaba, se duchaba porque tenía baño, todo ahí, y se cambiaba y se iba a tomar desayuno. Y ya de paso me traía desayuno a mí también. Sí, él pagaba 2 desayunos, uno para él, uno para mí. Todas las veces que iba era lo mismo. Al final el hombre que parecía tan serio era encantador, pero claro, tenía sus cosas, y él no era perfecto, tenía cosas de pijo. Cosas de pijo tenía, pero a mí me daba igual. En fin, la cosa es que se ve que estaba yendo al gimnasio el hombre, porque se estaba divorciando, estaba yendo al gimnasio. Entonces la ropa le estaba quedando, se estaba poniendo cachas y la ropa le estaba quedando un poco estrecha. Y era ropa nueva. Cuando un día agarró y me dice, Silvia, mira, te dejé 2 bolsas ahí, llévatelas para tu hijo. Yo le digo, pero mi hijo todavía es pequeño, ¿eh? No, pero sí esa le va a andar, me dice, eso le va a andar porque eso era cuando yo estaba delgado. La voy a mirar la ropa, Armani, Dolce & Gabbana. Yo digo, Dios mío, yo le digo, señor, pero mi hijo estudia en un colegio ahí en Villaverde. Era uno de los colegios más humildes que había ahí. ¿Y cuándo se va a poner esto? Esto no lo puede llevar, lo van a churar, le digo yo, ahí me lo van a churar al niño. Me dice, no, pero que lo deje para salir, Silvia. Bueno, mira, lo recibí, no le quise decir más nada. Y
Y bueno, me la llevé y ahí estuvo mi hijo, la usaba para estar ahí en la casa. Porque no podía ir al colegio con esa ropa. El caso era que bueno, que cosas curiosas que ocurrían. Luego mi patrona también, cuando ya se curaron todos, se fueron todos, salieron todos de casa a trabajar, agarró y me dice, Silvia, sácame todas las sábanas, las toallas, todo para afuera a la basura. Yo le digo, yo que no tenía nada, estaba armando mi casa. Empecé a mirar lo mejor, le digo, mire, esto es lo mejor que tiene. Pues vale, a la basura o te hace falta. Yo le digo, yo me lo llevaría. Ah, pues todo para ti entonces, dice, todo para ti. Empiezan a venir los del Corte Inglés que vinieron en una camioneta. Traían las sábanas por docena, las toallas, toallones por docena. Así se compraba. Yo me quedaba, eso no lo había visto nunca. Así compraban mis empleadores, para que vean ustedes. Cosas que uno en la vida se los puede imaginar. Aparte de que eran cosas que eran de buena calidad. El Corte Inglés no vende trapo. Pues eso ocurría. Bonita gente, espero se hayan divertido, hayan cosas curiosas que uno tiene para contar. Luego les contaré cuando llegué a Vitoria, porque en realidad yo viví 21 años en Vitoria y 11 meses en Madrid. Así que fueron 22 y pico de años. 21 años largos viví en Vitoria. Bueno, un beso grande. Que tenga buenas tardes todos. Y pónganle me gusta al que le guste. Bueno, y al que no le guste, bueno, nada. Hasta luego.